Ya. La presentación que responde hoy es neumonía en el anciano hospitalizado y en unidades de larga estadía. Esta presentación contiene información sobre, obviamente, la neumonía en el paciente hospitalizado, en pacientes de unidad de larga estadía y también de la neumonía comunitaria, porque la base de la evidencia para estas otras dos está en la neumonía comunitaria. Tiene una revisión sobre la fisiopatología y los aspectos epidemiológicos y demográficos de cada una. Como de forma inicial, las definiciones de neumonía es la inflamación que involucra alvéolos y bronquios terminales asociados a algún agente infeccioso, y bronquitis, la inflamación de bronquios sin involucrar parénquima. ¿Ya? La característica de esta es que la bronquitis es benigna y que no genera aumento de la no genera una mortalidad importante, excepto en pacientes con EPOC, donde puede deteriorar la dinámica respiratoria. En cuanto a la epidemiología, aquí pongo algunos datos que son un poco antiguos, pero esto es un poco más que nada para ver el impacto de la inmunización. En 1997 se hizo un análisis del Medicare donde se estimó que la incidencia global de la neumonía era de 18 en 1000 habitantes, entre 65 y 69 años de 8.4 en 1000 y sobre 90 años en una incidencia de 48, o sea, mucho más frecuente en personas mayores. La mortalidad global 10%. Y sobre 90 años la mortalidad un 48%, de esto de la neumonía comunitaria. Entre el 88 y el 2002 se hizo otro estudio en el cual se demostró que las tasas de hospitalización aumentaban 20% en las personas de 75 a 84 años en comparación con 65 a 74. Y después se hizo en la misma base de datos otra revisión del 98 al 2003 donde se demostró que una disminución significativa en tasas de egreso por enfermedad neumocócica asociada a neumonía, y que esto en realidad estaba asociado a la neumonía en mayores de 65 años. Y esto coincide con la introducción de la vacuna neumocócica en el año 2000 para pediatría. Las cifras que tenemos actualmente acá son del 2011, donde se estima que la epidemiología, la incidencia de la neumonía comunitaria es de 34 por 1000 en mayores de 75. Las cifras del DEIS nos dicen que el año 2008, de 1.600.000 egresos hospitalarios, 1.5% correspondían a neumonía y 8% eran en mayores de 65 años. La tasa de mortalidad, y este dato es más importante, extraído del CIE-10, es de 20 por 1.000 por 100.000 para la población general y de 199.8 por 100.000 para los mayores de 65 años. O sea, una enfermedad que es más frecuente en los adultos mayores y es más letal. Sí, aquí estamos. Respecto a los factores de riesgo, existen factores de riesgo independientes, que son la edad, el sexo masculino, el EPOC, el asma, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, tabaquismo. Los que están en rojo además son los factores de riesgo para que un adulto mayor con neumonía sea hospitalizado, ¿ya? Y los otros también son el alcoholismo, la desnutrición, la insuficiencia renal y la inmunodeficiencia. Otras palabras respecto a la mortalidad, y estos son datos más que nada del MinSal, que los ponen como factores de riesgo independientes, y algunas otras palabras de la mortalidad de la neumonía, que esta es el 10% de los hospitalizados por neumonía comunitaria, es más frecuente en los que tuvieron una neumonía el año previo, es la quinta causa de muerte en mayores de 65 años, la mortalidad de la neumonía nosocomial es del 50% y es la primera causa de mortalidad específica en la enfermedad de Alzheimer. Este es un estudio de caso control que también evalúa los factores de riesgo, que es del JACS del año 2009, donde se dejaron 1.600 pacientes con 2.600 de control para ver los factores de riesgo independientes de neumonía comunitaria, ¿ya? Y aquí se encontró que la presencia y la severidad de enfermedad cardiopulmonar era un factor de riesgo independiente, la baja de peso o la pérdida de peso reciente y la dependencia en actividades básicas de la vida diaria eran factores de riesgo para los pacientes para presentar neumonía. Respecto a los patógenos en la etiología, tenemos que el Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus son los más frecuentes, dando más o menos un 80% de la prevalencia en los dos combinados. Hay microorganismos atípicos como el Mycoplasma y la Clamidia que también se pueden ver.
la legionela, que siempre se discute en las grandes guías microbiológicas, es rara igual, pero lo que tiene importante es que provoca una alta mortalidad, por eso siempre se considera. Y en cuanto a virus, la influenza, que en algunas series va del 10 al 30% de los casos totales de la neumonía, que tiene brote epidémico en invierno y otoño y que tiene una vigilancia por MinSal, y el otro, etiología viral como virus respiratorio para influenza, rinovirus, adenovirus. También hay que tener en cuenta que un paciente puede presentar una infección por Mycoplasma tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, perdón, y que genera una infección subaguda crónica por bacilos entéricos gram negativos, sobre todo en los pacientes institucionalizados, en pacientes con infecciones fúngicas, como con Aspergillus, por ejemplo, por un pulmón secuelado o abscedado, en inmunosuprimido, aunque esto es de menor frecuencia, y microorganismos resistentes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas en pacientes hospitalizados, que lo vamos a ver después, y anaerobio en aspiración. Aún con toda la caracterización de la epidemiología de los patógenos, el pronóstico de la neumonía persiste ominoso. ¿Ya? No existen estrategias específicas para disminuir la vulnerabilidad del patógeno en las personas mayores. Y esto lo vamos a ver a continuación por qué. En las personas, en el adulto mayor, el envejecimiento del sistema respiratorio y el sistema inmunitario genera la susceptibilidad o vulnerabilidad para la infección bacteriana. Hay dilatación del espacio aéreo, hay aumento del atrapamiento aéreo, disminución de la compliance torácica, disminución de la fuerza respiratoria, del clearance mucociliar y de la disminución del reflejo tusígeno. Y aparte tenemos esta otra característica que produce un aumento o susceptibilidad a las infecciones. Aquí tenemos que se produce me falta un poco el aire, así que sigo el tiro. Como proceso relacionado con el envejecimiento que se llama inflammaging, en los cuales las células están expuestas a noxas como infecciosas o ambientales, con estrés oxidativo, con procesos que dañan el ADN, el acortamiento de los telómeros, etc. Hay una desregulación de las células senescentes. La senescencia celular en el fondo es un proceso que es súper importante desde la embriogénesis para regular las líneas celulares en cuanto a formar un tejido o un funcionamiento tisular específico, promoviendo, por ejemplo, el detenimiento celular inmediato frente a una mutación, por ejemplo, o a un cáncer, ¿ya? Y estas células provocan este senescence associated secretory phenotype, que es como un fenotipo de células senescentes que genera un microambiente inflamatorio alrededor de ellas, promoviendo la fagocitosis de ellas mismas, para así como sustraerse de este tejido, a través de la beta-galactosidasa, de la activación del P16, del P57, del P19, etc. Esto está en directa relación con el proceso inflamatorio pulmonar, según algunos estudios, ya que la persistencia o la desregulación de estas células senescentes van a generar, además de en toda la economía, en la parte respiratoria, un ambiente que va a ser más susceptible, que va a dejar a la persona más susceptible para la infección. ¿Ya? Hay inflamación y hay fibrosis con estas células. También está el aumento del tejido adiposo y la disminución de esteroides sexuales. Y lo que se ha demostrado es que en personas o asociado al envejecimiento hay un aumento del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleuquina 6, que son 2 a 4 veces más altos que en adultos jóvenes en personas mayores. Hay aumento del factor nuclear kappa beta y de la PCR, ¿ya? Además hay disfunción de los Toll-like receptor 1, 2 y 4, que vamos a ver a continuación. Esto está como en directa relación a un estudio con el neumococo, en el cual se ve que la pared celular
y la neumolicina, que es una enzima que sirve, propia del neumococo, estimula el Toll-like receptor 1, 2 y 4, que es una primera puerta en el fondo para los patógenos, ¿ya? Es como la inmunidad innata en la presentación de antígenos. Y esto va a activar el factor nuclear kappa beta, generando la transcripción de proteínas de fase aguda, de receptores poliméricas de inmunoglobulina, factor receptor activador de plaqueta y citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Para generar o montar una respuesta contra el neumococo. Al mismo tiempo, el neumococo presenta estas dos moléculas que son claves para la adhesión y la invasión al organismo, que es la proteína A de unión adesinacolina y la fosforilcolina de pared celular, ¿ya? Estas dos se unen con estas otras dos proteínas como adhesión para penetrar por el epitelio nasofaringeo bronquial y por el epitelio mucoso y endotelio. ¿Qué tiene que ver esto con el envejecimiento? Que estas moléculas, el PIGR y el PAFR, están aumentados en el envejecimiento por el aumento del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esto va a permitir una invasión o una susceptibilidad mayor al neumococo en las personas mayores. Y aquí hay un experimento que es, creo que este era sueco, en el cual a ratones se le inyectó de forma subcutánea factor de necrosis tumoral alfa. Y lo que se vio fue lo que veíamos recién, que había un aumento de estas dos moléculas, que las podemos ver acá, el PIGR y el PAFR, en los ratones en el fondo como más añosos, ¿ya? Por el factor de necrosis tumoral alfa, como por este inflammation. Y a estos mismos ratones se les puso colonias de neumococo en un grupo que estaba envejecido y en el otro que no estaba envejecido. ¿Y qué se demostró? Que a las 36 horas los ratones en el fondo, o el grupo prueba que estaba con el factor de necrosis tumoral, fallecían, morían. Mientras que el grupo control en el fondo, que no tenía el aumento del factor de necrosis tumoral alfa ni tenía aumento de estas moléculas, persistía, no tenía mayor desenlace. Entonces, por otra parte, en la inmunosenescencia con alteraciones en los neutrófilos, en la migración de macrófagos, el aumento como permanente del factor de necrosis tumoral alfa, que lo vimos recién, y además por este tema de las células senescentes hay una alteración en los neumocitos, las células, los progenitores del epitelio bronquial. Como hay esta alteración, y aparte hay una alteración en la reparación de los epitelios con las proteínas como de unión, van a generar mayor susceptibilidad a otros organismos, como por ejemplo estos más específicos, que es para la hemofilofluenza, que penetra a través de las barreras de las células epiteliales cuando no están bien regeneradas en el fondo. Esta imagen la tomé prestada en el fondo del síndrome de estrés respiratorio del New England, pero en el fondo es como la misma fisiopatología inflamatoria como del envejecimiento, y que tiene que ver con, en este caso, la susceptibilidad al hemófilo. Y este es un paper japonés que lo tengo por ahí si lo quieren, que en el fondo aquí muestra cómo el envejecimiento con el daño celular y todo genera como la vulnerabilidad del individuo al patógeno. Bien, volviendo como al tema más clínico, la neumonía tiene una presentación clásica, que es el malestar general, la hipertermia, la tos y el dolor torácico. Pero en el anciano, los síntomas son de inicio gradual, con sintomatología incompleta. La fiebre y la tos pueden estar ausentes en un 30-40%. Hay disnea, puede haber hemoptisis, esputo purulento. Y hay síntomas que no son respiratorios, como por ejemplo la anorexia, el delirium, dolor abdominal, náuseas, vómito, ilio paralítico, diarrea. O presentarse con descompensación de patologías
previas, como la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Al examen físico nos podemos encontrar taquipnea, taquicardia, hipertermia, pueden haber crépitos localizados que pueden estar ausentes por hipoventilación o poca cooperación y sibilancia. O se puede presentar como una sepsis con piel pálida, fría, hipotensión, hipotermia y compromiso de conciencia. Bien, aquí vamos a ver como un paralelo entre la recomendación de la guía NICE del 2014 y la recomendación del 2011 del MinSal para neumonía en mayores de 65. ¿Ya? El MinSal establece que el diagnóstico es clínico, que los síntomas adquieren más valor cuando se acompañan de signos del examen físico. Hay fiebre y sudoración, puede haber calofríos, mialgia y frecuencia cardíaca mayor a 100. En los adultos mayores aquí establece el MinSal que los síntomas pueden estar ausentes o ser atípicos. ¿Ya? La radiografía va a confirmar o descartar el diagnóstico, pero no va a limitar el inicio de la terapia, ya que el retardo del inicio de la terapia se asocia a muerte en el fondo. Y los exámenes que plantean como mínimo acá son el hemograma, la glicemia, la urea y el nitrógeno ureico. Se plantea como estratificación de riesgo el CUR 65, que evalúa la confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión y edad. ¿Ya? La guía NICE, aparte de esto, establece la PCR como un corte para inicio de antibiótico. ¿Esto por qué? Por la presentación como entre bronquitis y neumonía. Si la PCR está bajo 20, uno podría pensar que es una enfermedad que es menos grave y la guía recomienda no iniciar antibióticos. Si está entre 20 y 100, observarlo, y sobre 100 tiene más repercusión sistémica, iniciar antibióticos. Luego establece la estratificación también según el CUR 65 y la radiografía más el inicio de antibiótico de forma precoz, desde 4 horas desde el ingreso, no desde el diagnóstico. Bueno, y aquí tenemos el CUR, en el fondo, que 0,1, paciente puede ser tratado ambulatorio, y ambulatorio, o sea, de 2 puede ser tratado de forma ambulatoria supervisado o una estadía hospitalaria corta, 3 o más en una hospitalización urgente, según el CUR. Respecto a las pruebas microbiológicas, según la guía NICE, sí nos da que el CUR es para una neumonía leve, no se recomienda realizar cultivo ni antígeno urinario para Legionella neumococo, ¿ya? Y aquí el manejo dirigido versus empírico no ha tenido diferencia en cuanto a mortalidad, a los 30, 60, 120 días. Tampoco en reingreso y duración de la estadía. Por eso que no se recomienda hacer estudios microbiológicos. Tiene un discreto impacto a los 180 días en cuanto a mortalidad, pero en este seguimiento del estudio o de los pacientes solamente había un 20% en la corte inicial, por eso que en realidad tiene bajo seguimiento y no tiene muy buena evidencia. Para NAC moderada y severa se recomienda hacer cultivo de esputo, hemocultivo, considerar antígeno urinario para Legionella y neumococo, ¿ya? Esta conducta sugiere que podría disminuir la mortalidad, pero no está cuantificada tampoco. Y aquí el objetivo es identificar el patógeno, optimizar el tratamiento antibiótico y descartar otras posibles infecciones. Como categorización, como vimos, aquí por lo general se usa el CUR 65, pero para ver el tema de mortalidad. Hay todas estas otras clasificaciones, está el CRB 65, el CUR, el PCI, que hablan todos de mortalidad, de admisión a UPC, que está el ITSA, el ATS o el ATS 2001, y necesidad de soporte ventilatorio intensivo de drogas vasoactivas, el SMART-CoV. Ahora, ¿por qué se usa el CURV? Porque se supone que, según la metaanálisis, el CURV ha demostrado que tiene un área bajo la curva, o sea, un ROC, que sería que evalúa como la exactitud de un examen o de un score. 0,5 significa que tiene una probabilidad igual al azar, y 1 significaría que tiene un examen, un score súper exacto. Entonces aquí vemos que para mortalidad, como predictores de mortalidad de los
que hemos visto, el CURB65 es el que tiene uno de los mejores puntajes asociado al PCI. ¿Por qué se prefiere el CURB65? Porque son pocas variables, es más fácil de realizar, mientras que el PCI tiene 20, en el fondo 20 categorías como para dar puntaje. El ATS no sirve para, en esto da como una exactitud media parecida al azar, entonces en realidad no sirve para ver mortalidad, y el CURB solo también tampoco sirve porque son en general son todos estudios de baja calidad, pero aquí lo que se demuestra es que el CURB65 es el que ha demostrado mayor exactitud y el más fácil de hacer, digamos. Para ingreso a UPC, el ATS es el que tiene mejor área bajo la curva, con un ROC casi de 1 en algunas series, por lo cual es el que se utiliza habitualmente. Y creo que me sale eso. El SmartCop, que es el que se usa para, en el fondo, definir grupos de alto riesgo que requieren ventilación invasiva, es el que tiene mejor área bajo la curva, por eso es el que se usa actualmente con eso de metaanálisis. Otra cosa que olvidé decir es que el CRB65 es el que usa la Consensur como para hacer la estratificación de pacientes. Sin embargo, este score no es buen predictor de mortalidad porque el puntaje 1 no nos puede dar claramente si es un paciente de alto o de bajo riesgo. No discrimina bien. 0 es bajo riesgo, 2 sabemos que es alto, pero el puntaje 1 no es buen predictor de alto o bajo riesgo. ¿Por qué? Porque en los estudios, los metaanálisis que se ha hecho, todos los pacientes que ingresaron a CRB eran mayores de 65 años, entonces ya de la base todos tenían un punto. Entonces por eso en realidad, a pesar de que es tentador porque no requiere exámenes, es mal predictor, porque un puntaje 1 no discrimina bien. Bien, el MinSal para tratamiento recomienda, según epidemiología local y las características del paciente, recomienda un seguimiento a las 48 horas, obviamente si requiere hospitalizar, y el seguimiento de una semana, que en el fondo es para ver si hospitalizamos o alta. Ahí está el tratamiento en el fondo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea en los pacientes que van a estar como ambulatorios es tratar estreptococo. La guía NICE sí, también genera pues según gravedad el tipo de tratamiento. En neumonía recomienda 5 días de monoterapia, de preferencia amoxicilina, y evitar manejos duales o con fluoroquinolona. En los pacientes con NAC moderada o alta, 7 días a 10, y considerar una terapia dual. Para neumonía nosocomial recomiendan iniciar antibiótico 4 horas desde su diagnóstico, y el antibiótico va ajustado según la epidemiología hospitalaria. Y la duración entre 5 a 10 días. Bien, la Consensur, que fue del 2010, recomienda en base a grupos el antibiótico a usar, siempre cubriendo el estreptococo, ¿ya? Y como les decía, la Consensur utiliza el CRB65 como para discriminar a los pacientes. Y aquí tenemos una tabla a modo de resumen de los grupos de tratamiento de la Consensur. En el grupo 1 se supone que son pacientes menores a 60 años sin comorbilidades. Se trata con amoxicilina porque uno quiere tratar estreptococo. Grupo 1B, mayores de 60 años, o sea, menores de 60 años, pero con comorbilidad como diabetes, alcohol, alcoholismo, tabaquismo, EPOC y asma. Y aquí se agrega el clavulanato porque se trata de cubrir la moraxela y la Haemophilus influenzae, que son productores de beta-lactamasa. Grupo 2A, SRB entre 1 y 3, con un SmartCop menor a 3. Y aquí lo que se extiende un poco la cobertura a estafilococo,
seguimos con el estreptococo, con Haemophilus y Enterobacteria, ¿ya? Y para el grupo 3, son pacientes que tienen un SMART-CoV elevado, que tienen criterios de ingreso UPC, en el cual se cubre estreptococo y otros microorganismos atípicos como micoplasma, la clamidia y pseudomonas, ¿ya? El grupo 3B es el que es para pacientes con factores de riesgo pseudomonas, en lo cual se usa la terapia cefepime más amicacina, que ha demostrado que tiene una buena sinergia contra pseudomonas, y se le agrega el macrolio obviamente para los atípicos y la fluoroquinolona contra legionela. En los grupos previos no se indica cobertura para atípicos, porque se ha demostrado que el tratamiento que no es precoz para atípicos no aumenta la mortalidad. O sea, si no tratamos con macrolio un micoplasma en los primeros 3 días, no hay aumento de la mortalidad. Por eso que los primeros grupos empiezan con estos antibióticos sin cubrir atípicos, y si el tercer día va mal, se cambia terapia, y eso ha demostrado que no aumenta mortalidad. Respecto a la prevención, la vacuna contra el virus de influenza está recomendada para los mayores de 65, y contra estreptococo está indicada en mayores de 65, ¿ya? Y esta inmunización está incluida en el programa nacional. Si no ha sido vacunado y se presentó con una neumonía, la vacuna debe estar indicada al finalizar el tratamiento ambulatorio. Estas son otras recomendaciones en el fondo, que aquí estas son del PATIS, que en el fondo ver si hay disfagia, que puede ser un desencadenante importante, como vamos a ver ahora, tratar y rehabilitar, evitar los sedantes y evitar contacto con personas que estén enfermas. Y para el personal de salud, vacuna antiinfluenza anual, y si tiene síntomas respiratorios, evitar contacto o fortalecer medidas de higiene, usar máscara. Y esto es como modo de educación para los pacientes con neumonía, que lo encontré interesante porque se le recomienda al equipo de salud decir al paciente que recién a los 6 meses se va a sentir como antes de la infección. Antes de eso, todavía a los 3 meses puede tener fatiga, a las 6 semanas todavía puede tener tos, a las 4 semanas dolor torácico y esputo, y la primera semana recién va a terminar la fiebre. Bien, ahora las neumonías más de ambiente hospitalario. Tenemos las neumonias nosocomiales, que son 48 horas posterior a la hospitalización, la asociada a ventilación mecánica, que son 48 horas posterior a la intubación o traqueostomía, y la neumonía asociada a atención de salud, que son posterior a 90 días de contacto a un ambiente hospitalario. Aquí se generó este término porque se supone que estos pacientes que estaban en contacto con ambiente hospitalario tenían microorganismos más resistentes. Pero un término que, según la última revisión, está en abandono por una falta de utilidad para discriminar. La neumonía en ambiente hospitalario, sobre todo la nosocomial, es difícil de estudiar porque son pacientes frágiles, con delirium, con demencia, en donde la toma de exámenes invasivos por broncoscopía para determinar la microbiología no es tan beneficiosa, ¿ya? Y además es una patología en la cual se usan antibióticos de amplio espectro que contribuyen a la resistencia bacteriana. En cuanto a la neumonía nosocomial, la última, una revisión que se llama New Horizons, que está en el H&N Aging, trata como de darle como un giro al diagnóstico, al enfoque de la neumonía, estableciendo que la neumonía nosocomial ocurre más por microaspiraciones, por macroaspiraciones de material orofaringio. Entonces tenemos un paciente sano en el cual la flora oral se deglute a estómago, no hay reflujo, y la vía aérea está segura, ya a través de la epiglotis, y no hay disfagia. Entonces es un paciente que no tiene factor de riesgo para hacer una neumonía nosocomial, ¿ya?
En cambio, en un paciente que está hospitalizado, puede haber disfagia que impide como el clearance oral de los contenidos hacia el estómago. Se estanca la flora bacteriana en cavidad oral con crecimiento y asociado a esta disfagia baja pulmón generando como esta aspiración, ¿ya? Y aparte tenemos un paciente que está con una respuesta inmune inadecuada, ya que está hospitalizado, un paciente añoso, y que finalmente va a tener como conclusión una neumonía nosocomial. Y lo mismo para pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica, en lo cual un tubo endorotraqueal o un tubo de una sonda nasogástrica, por ejemplo, generan un biofilm contribuido por esta flora bacteriana oral que va a invadir pulmón a través de las micro o macroaspiraciones. Por lo tanto, se establece que la neumonía nosocomial no es una enfermedad transmisible y ocurre por la aspiración de esta flora endógena, por lo que no depende de la higiene ambiental hospitalaria. Y a diferencia de la neumonía comunitaria, su etiología bacteriana es distinta, con más frecuencia de estáfilos, de pseudomonas y de enterobacterias, dejando la hemófilo y el estreptococo más atrás. También se establece que la neumonía nosocomial, que se inicia de forma precoz en un paciente hospitalizado, más parecida a una NAC, más comunitaria, y una que se inicia más tardía en un ambiente hospitalario, tiene mayor resistencia bacteriana. Entonces, se genera esta nueva como clasificación de las neumonias, las cuales pueden ser transmisibles y no transmisibles. La transmisible, la típica que conocemos, la comunitaria, y la no transmisible a través de este mecanismo de aspiración, la nosocomial, la asociada a ventilación mecánica, asociada a accidente cerebrovascular, a residencias de larga estadía y asociada al postoperatorio. Aquí el ambiente en el cual está el paciente se va a volver importante solamente cuando está la boca abierta y cuando hay una alteración de disfagia. Y tener siempre en consideración que la sonda nasogástrica o los tubos orotraqueales van a formar un biofilm otorgado por la flora de la cavidad oral y va a aumentar la predisposición. Y lo importante es que en este tipo de neumonias que son no transmisibles va a haber aumento de las bacterias entéricas que van a requerir un esfuerzo antibiótico mayor. Por lo tanto, para prevenir las neumonias nosocomiales o asociadas a ventilación mecánica, las no transmisibles, se debe identificar la disfagia, rehabilitar y asistir al paciente que está en alimentación. La higiene oral, que ha demostrado que es muy costo efectivo porque reducimos la carga bacteriana de la cavidad oral, y una higiene básica en el fondo. La clorhexidina aquí se usa en EUPC para pacientes con ventilación mecánica, pero no ha demostrado reducción de la mortalidad. Al revés, ha demostrado reacciones adversas. Y movilizar al paciente. Bueno, para el diagnóstico de la neumonía nosocomial no existe un estándar no invasivo, un gold standard. El diagnóstico se da por una nueva infiltración en la radiografía de tórax, más alteración en los exámenes o síntomas. Sin embargo, esto es muy inespecífico y puede corresponder a un EPA, un síndrome de estrés respiratorio, una neoplasia, una hemorragia, un TEP, por lo cual la neumonía nosocomial se estima que está sobrediagnosticada. En cambio, la neumonía asociada a ventilación mecánica, el diagnóstico es igual al de las nosocomiales, pero se ha estado trabajando en la interpretación como de infección a través de la interleuquina 8, interleuquina 1 beta o de la elastasa humana neutrófila, que nos podrían indicar que hay un proceso más específico pulmonar infeccioso ocurriendo. La procalcitonina se usa en el fondo para discriminar una infección bacteriana, pero faltan estudios que la apoyen para el diagnóstico de la neumonía nosocomial. El tratamiento va a ser según la epidemiología local, el lugar y gravedad del paciente, inicio precoz de tratamiento con antibióticos que vayan a cubrir los gérmenes que vimos previamente, y hay hartos estudios sobre nuevos tratamientos para esto, con bacteriófagos, con nuevos antibióticos. Uno de los que rescaté es la ceftobiprola, una cefalosporina para tratamiento de NAC y neumonía nosocomial, que sería activa contra estafilococo resistente a meticilina, neumonía resistente a penicilina y enterobacteria, ¿ya? Y que está en fase 3 y que se supone que tiene una eficacia muy parecida a la combinación de cefta-linezolid. Y
tratamiento con antibióticos en aerosol como todoramicina, micacina y ceftazidima, que son como ideas, pero en el fondo también están en estudio. Y finalmente, la neumonía en residencia de larga estadía. Esta tiene una incidencia 10 veces mayor que en pacientes comunitarios. Aquí vemos un ejemplo de que la NAC tiene esta incidencia de 20-40 por 1000, la neumonía en residencia 250 por mil pacientes. Tiene hasta un 40% de mortalidad. Y aquí lo que vamos a ver son algunas de estas recomendaciones por la Sociedad de Epidemiología de la Universidad de Chicago y otros estudios. En el fondo esto igual es antiguo, no es muy nuevo. No hay nada muy nuevo tampoco. Bien, la neumonía en pacientes que residen en lugares de larga estadía es la principal causa de traslado a servicios de urgencia, además de la CV, de la pielonefritis y del infarto. Ya está dentro como de los grandes 4 diagnósticos de traslado de este tipo de pacientes. De los pacientes que ingresan a urgencia, un 18% proviene de una institución con neumonía, ¿ya? Y los pacientes que vienen de una institución requieren más hospitalización que los pacientes que son de la comunidad, con una diferencia de 1 en 14 por 1000 versus 33 por 1000. La etiología de estos tipos de pacientes no está clara, porque hasta un 70% no son productores de secreción bronquial y están coronarizados de forma crónica por tratamiento antibiótico extenso. A la fecha no hay estudios multicéntricos respecto a la epidemiología de estos pacientes. Lo que sí se sabe, según la CDC, es que tienen 4 veces más de riesgo de enfermedad neumocócica invasiva que adultos de la comunidad, los pacientes institucionalizados. Así que no está evidenciada la incidencia de otros patógenos como bacilo gram negativo, entérico, aunque sí se conoce su asociación con alta mortalidad. Pero esto no está claro con algún estudio con buena evidencia. ¿Ya? Y lo mismo con Streptococcus, Legionella o Clamidia. Los factores de riesgo para la neumonía en pacientes de larga estadía está la aspiración, ya hasta un 44% cumplen criterios de neumonía aspirativa de estos pacientes. La edad, el sexo masculino, la disfagia, la desnutrición, vía oral no viable para fármacos, dependencia, inmovilismo, mala condición de la cavidad oral, fármacos sedantes y comorbilidades. Aquí los factores de riesgo que están en negrita son los que son independientes para una neumonía en estos pacientes. ¿Ya? La disfagia y la mala condición oral, como vimos previamente. La presentación clínica, solamente 2/3 van a tener fiebre o tos, tienen menos presentación de calofrío, menos dolor preurítico, son menos sintomáticos, en el fondo de los síntomas clásicos, pero hacen más delirium y se ha visto que hacen más acidosis, más deshidratación y su estado nutricional es más pobre. Para el diagnóstico, bueno, tenemos estas 2 presentaciones que puede ser un paciente que inicia con una neumonía de forma insidiosa, no específica, con un deterioro general progresivo manifestado por un delirium, por una caída, etc., que en realidad no nos dice mucho, o con un deterioro súbito de una patología preexistente, una descompensación de una insuficiencia cardíaca, una falla renal, etc. El examen físico tiene mala sensibilidad y especificidad y en estos típicos lugares de residencia de larga estadía no hay disponibilidad de radiografía. Entonces es como ver la bola de cristal, si es que tiene una neumonía o no. Pero este estudio, que es del año 2009, establece que una pista inicial en todos los pacientes que fueron ingresados de un lugar de larga estadía a una urgencia presentaban frecuencia respiratoria elevada. Y un gran porcentaje de esto, creo que era un 80%, era 26 por minuto, 24 o 48 horas previo al diagnóstico de la neumonía. Entonces la taquipnea puede ser un síntoma súper importante para poder discriminar o iniciar antibiótico en un paciente con una clínica más inespecífica. El manejo inicial, en el fondo, esta es una recomendación de la ITSA, cuándo derivar al hospital a los pacientes, en el fondo cuando hay inestabilidad clínica en un paciente que no está limitado, cuando hay no disponibilidad de test diagnóstico, cuando no se dispone de terapia necesaria ni medidas de confort. Ahí uno recomienda tratar o derivar al hospital. Y cuando tratar en una residencia sin, en el fondo, el riesgo de mortalidad,
cuando no hay taquipnea, cuando no hay desaturación, cuando no hay taquicardia, cuando no hay fiebre, cuando la presión tiene poca variación respecto a lo usual, 10 milímetros de mercurio, cuando no se alimentan por sonda, no tienen compromiso de conciencia, tienen un score menor a 2 y hay disponibilidad de equipo médico. Ahí se recomienda que estos pacientes podrían ser tratados en un centro de larga estadía sin ir al hospital. El CUR. El tratamiento respecto a la neumonía, hay estudios randomizados pequeños, con poco poder estadístico, que no evidencia diferencia de la eficacia antibiótica respecto a otras neumonias. Así que dada la falta de evidencia se sigue la norma de tratamiento para NAC, pero pensando en el fondo que pueden ser pacientes que tienen resistencia, pero formalmente no hay nada más. El pronóstico más que nada va a depender, según estos estudios, del estado funcional de los pacientes. Y aquí hay una relación recíproca entre lo que es funcionalidad e infecciones. Los pacientes que tienen menos funcionalidad hacen más neumonía o más infecciones y les va impactando en su funcionalidad, generando este como círculo vicioso. Entonces aquí uno ve que residentes con deterioro funcional en porcentaje, los que tienen poco deterioro funcional hacen pocas infecciones y los que tienen más deterioro funcional se siguen infectando y hacen más infecciones. Entonces la funcionalidad aquí es clave para ver el pronóstico de estos pacientes. Prevención, la inmunización de nuevo contra influenza y neumococo, la higiene de la cavidad oral, como vimos, súper importante, atención en las piezas dentales, minimizar el riesgo de aspiración y aquí posición sentada para alimentación, ya sea por vía oral o por sonda, que eso es súper importante porque uno de los pacientes que de repente están súper acostados con la máquina dando de la sonda y tienen que estar sentados. Minimizar el uso de benzodiazepina y antipsicóticos.